13. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que lo tenga puede decir amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Daniel 6, 12 y 13. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No ha confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pidiera a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad, es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, Señor, mira, Señor, esta predicación que ha de comenzar, Señor. Glorifícate, Señor. Újame, Señor. Unge mis cuerdas vocales, Señor, que no sea palabra mía, Señor. Palabra tuya. En el nombre de su Señor. Amén y amén. Dale la mano al que está a tu lado y dile sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Al que te queda atrás, al que te queda frente, dile sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Gloria. La definición de miedo en el diccionario de la lengua española significa sentimiento desagradable ante algo que nos asusta o nos puede hacer daño. Y la definición de miedo que dicen los científicos es el miedo es provocado cuando percibimos el peligro, el riesgo o una amenaza, y es una emoción natural para protegerte o apercibirte. Y hay una historia que es la de Daniel en el foso de los leones. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día para mantenerse en contacto con el Señor. Daniel era una persona que siempre se mantenía en contacto con el Señor. Y entonces, siempre que venía un rey nuevo a ese pueblo de Babilonia, siempre Dios lo ponía en gracia con el rey. Santo. Entonces, eso es lo que a los gobernadores y a los sátrapas le daba se ponían celosos ellos, porque veían que el Señor lo ponía en gracia con el rey y no los ponía a ellos. Entonces ellos le dijeron, rey, por 30 días que no hagan oraciones a ningún hombre, ni le digan a ningún hombre, ni hagan oraciones a otro Dios más que a ti, rey. El rey dijo, es verdad, firmé el edicto con su sortija. ¿Y qué pasa cuando un rey firma el edicto con su sortija? Que eso significa que lo tiene que hacer. Por obligación, el rey tiene que hacerlo, porque cuando tú firmas con tu sortija, tú tienes que hacerlo porque estás haciendo un pacto. Durante 30 días. Daniel siempre abría las ventanas de su casa y se ponía a orar, porque él no le tenía miedo a nada. Daniel, aunque lo matara, aunque le echaran en el foso de los leones, él no le tenía miedo. Por eso el tema de hoy es sin miedo. ¡Aleluya! Porque Daniel, aunque lo echaran en el foso de los leones, Daniel decía, yo no voy a tener miedo porque yo tengo que mantenerme en contacto con el Señor. Y fíjate, usted sabe por qué Daniel no quiso dejar de orar. Porque Daniel, si una persona deja de orar por 30 días, ¿qué significa un mes? ¿Qué pasa? Está apartado del Señor. No está manteniéndote en contacto. Daniel se mantenía en contacto cada día 3 veces al día para que el Señor le diera palabra. Y Daniel, cuando el rey supo que era Daniel, él hizo todas las cosas para sacarlo. Pero él ya había firmado.
Y estuvo toda la noche orando al Señor. Estuvo incluso hasta en ayuna para que el Señor lo guardara a Daniel. Santo de Dios. Pero entonces Daniel no tenía miedo, porque Daniel sabía que el Señor, aunque no lo guardara o lo guardara, él iba a predicar su palabra y se iba a mantener en contacto con el Señor. Sí, Señor. Y entonces Dios guardó a Daniel de los leones, porque los leones él durmió, el Señor le cerró la boca a los leones para que los leones no lo pudieran comer. Santo Dios, aleluya. Y otra historia es la de David. David era un joven que en la Biblia dice que era bello, hermoso, que era un hombre que sus hermanos, que él tenía unos hermanos que iban a la guerra. Y entonces cuando los hermanos fueron a la guerra, el padre, por saber de ellos, vino y le dijo: David, ve a darle comida. Aquí paro para leer lo que dice en 1 Samuel capítulo 17. Santo, Versículo 48. Y dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio deprisa y corrió a la línea de batalla. Amén. David, él peleaba con oso, él peleaba con aves, él peleaba para que no se comieran a sus ovejas. Entonces los hermanos fueron a la guerra y el padre, por saber de sus hijos, vino y le dijo: David, ve a llevarles comida. David le llevó comida. Y entonces David oyó cuando Goliat estaba amenazando al pueblo del Señor, estaba hablándole. Entonces David le dijo a su hermano: voy a guerrear. Pero el hermano le dijo: pero David, ¿por qué tú vas a hacer eso? Y se enojó con él. Y entonces David vino y le dijo a Saúl, al rey Saúl, que iba a guerrear. El rey Saúl le puso la vestidura de pelea. Vino y le dijo: David, pero yo no he practicado con esto, yo no puedo usar esta cosa, no me puedo casi ni mover. Y entonces él vino y se quitó la vestidura. Aleluya, santo. Él vino, recogió 5 piedras del río y le dijo: tú vienes, y corrió deprisa hacia la línea de batalla. Santo. Él no le tuvo miedo, porque quizá tan grande que fuera ese hombre, por tan grande que fuera ese hombre, él no le tuvo miedo. Aleluya. Y aún aunque fuera su miedo, él no le tenía miedo, porque él sabía que el Señor lo iba a guardar, que el Señor le iba a dar la victoria. Aleluya. Y David, sin miedo, sin preocupación, David vino y se aproximó a la línea de batalla. Y entonces le dijo: tú vienes contra mí contra espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y le tiró la piedra, lo dejó en el suelo. David vino, le cortó la cabeza. Pero a mucha gente el miedo lo ha estancado. A mucha gente, hay personas que no han logrado el propósito del Señor, porque Dios le ha dicho camina y ellos se han sentado, porque ellos el miedo es lo que los preocupa. El miedo por estar en el caminar. Van a decir: yo voy a fracasar, yo no puedo estar ahí porque me van a decir un montón de cosas, me van a decir esto, me van a decir lo otro. Pero el Señor te dice: deja el miedo, sin miedo. Dios le ha dicho: cruza por el medio del mar. Y ellos no se habían atrevido. Y Faraón los había llevado cautivo. Faraón lo había llevado cautivo al pueblo. Entonces Faraón los dejó salir, los soltó. Entonces ellos lo persiguieron. Entonces tenían el mar de frente,
tenían el mal. Y entonces ellos dijeron, Señor, pero quisiéramos quedarnos allí donde estaba. Y entonces el Señor le dijo, extiende tu vara, Santo. muévela, abrió el mar. Dios lo ayudó a Moisés a abrir el mar. Y entonces ellos lo que tenían miedo era que ellos vinieran y los atacaran. Santo. Entonces, si dejaran el miedo atrás, hubieran visto lo que el Señor hubiera hecho. Sí, Señor. Aleluya. Los psicólogos dicen que el miedo trabaja de dos formas diferentes en las personas. A una la hacen actuar en medio de un riesgo o una amenaza, la impulsa a confrontar el miedo y a actuar en contra de la amenaza. Santo. Pero a otra la hace desistir, rendirse y darse por vencido. Ay, Jehová. Ay, Y hoy Dios te pregunta, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿La que te rinde o la que pelea? Dime tú, dime tú, dime tú. Dale la mano que está a tu lado y dile, ¿de quién eres? ¿De quién eres? ¿De los que se rinden o de los que pelean? ¿La que reacciona contra la amenaza o la que te queda de brazos cruzados? Dile, dile, dile. ¿La que reacciona contra la amenaza o la que te queda de brazos cruzados? Dile, dile, dile. La que reacciona contra la amenaza como hizo David. Porque el miedo es lo que a mucha gente paraliza. El miedo es lo que a mucha gente le da miedo. El miedo hacia algo, el terror que le da algo. Jueces capítulo 7, versículo 3 nos habla de que Gedeón iba a la batalla contra Medián. Y había muchos príncipes y gente de guerra. Pero Dios sabía que tenían miedo. Y Dios quería que el pueblo entendiera que el miedo no la ayuda. Ay, santo, aleluya. Dios quería que ellos entendieran también que no hay temor cuando Dios está en el pueblo. Vive. No hay nada que temer. No hay nada que temer. Ah, santo. Que Dios no necesita multitud para ir a la guerra y darte la victoria. Dios le dijo a Gedeón, dile al pueblo que todo el que tenga miedo y se estremezca, se regrese y fueron 32,000, pero 22,000 tenían miedo. Eran 32,000 personas. Santo, aleluya. Eran 32,000 personas y 22,000 tenían miedo. Ay, aleluya. Santo. Y se fueron y quedaron 10,000 que no tenían miedo. Santo, Y en esta batalla, yo te digo, y en esta batalla tú no puedes temer. Esto es para valientes. En esta batalla tienes que creer que Dios está contigo y que Él te llama. Yo te voy a preguntar, mientras están peleando en una guerra, tú te puedes quedar de brazos cruzados, porque ¿qué pasa? Te matan. sí, Señor. Eso es lo que hace mucha gente en este caminar. Por el miedo, mucha gente no quiere moverse. Por el miedo pelea. Pero Dios te dice, sin miedo. ¡Gloria! Para que puedas usar la autoridad de Dios. El juez se habla de que un momento dado el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los cananeos. Santo, aleluya. Bendito Jehová el Señor. Y era el momento de salir a la guerra Santo, aleluya. contra Sisara, el capitán del equipo. Pero Bará estaba asustado, tenía miedo de liderar el ejército de Israel. Y se levantó una mujer llamada Débora, que dijo, voy sin miedo y voy a vencer. Aleluya. Así es que tienes que pararte, te para hoy mismo y dice, voy sin miedo y yo voy a vencer. El miedo es lo que a mucha gente deja de brazos cruzados. El miedo para una persona. En la guerra tienes que ir sin miedo. Sí, Señor. En la guerra si vas con miedo te van a matar. Ay, Jehová, aleluya. Dile que está a tu lado, dile, si vas con miedo o va a vencer. Vas con miedo o vas a vencer. Dile. Con miedo va a vencer.
Porque hay muchas personas. Débora dijo, yo voy a vencer. Porque aunque algunos dijeran, Dios, vamos a perder, yo voy a vencer. Porque Cristo está contigo. Cuando Cristo está contigo, no hay nada que temer. Por más que te hagan hechicería, por más que te hagan brujería, por más que se paren en la puerta y maldigan, cuando esté el Espíritu Santo, nada te puede pasar. Sin miedo. Ay, santo. El miedo, cada persona, yo estaba viendo un programa y entonces dieron anuncios y dijeron, cada persona tiene un miedo más profundo. Yo dije, ¿de verdad? Yo pensé, ¿cuál es mi miedo más profundo, Señor? Yo dije, no esto, no lo otro. Cuando pensé, es tenerle miedo a que yo me quede atascado en un ascensor. Santo. Ese es mi miedo más profundo. Tenerle miedo a quedarme allí encerrado. Ay, santo. Pero mami me dijo, cuando Cristo está contigo, tú vas a vencer. Y no tienes que tenerle miedo a nada. Amén, aleluya. Porque cuando el Señor está contigo, no hay nada que te vaya a suceder. No hay nada por más miedo que tú tengas. Nada te va a suceder. Porque el Señor está contigo. Por delante de ti. David, por más pequeño que era, Oh, santo. Gloria a Dios. no le tuvo miedo a Goliat. Ay, santo. Goliat tan grande que era y David tan pequeño, no le tuvo miedo, porque él dijo, Cristo está conmigo. Sí, Señor. Cristo está conmigo y yo voy a vencer. Oh, gloria a Dios. Santo. Y cuando Cristo está contigo, Él te guiará. Sí, Señor. Por más miedo que tú tengas, Aleluya. por más miedo que tú le tengas, Gloria a Dios. Él te guiará. En una guerra, tienes que ir, hermano. En una guerra, tienes que ir preparado. Y el miedo más profundo de todas las personas que están en el army, de todas las personas que están en todo eso, es morirse. Sí, Señor. Porque ellos tienen que ir preparados, capacitados para no morirse. Santo. Pero siempre, en una guerra avisada, siempre dicen no muere gente. Pero siempre va a morir uno. Porque se descuida. Ay, Jehová, aleluya. El que se descuida es la persona que va a morir. Ay, santo.